Elena Valenciano, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede el ministro de Cultura no ir a la gala de los Goya? No pueden no ir. Yo ya entiendo que el ministro no puede estar en dos sitios, porque justamente donde tenía que estar es en la gala de los Goya. No, yo creo que es una falta de respeto absoluto a ese mundo. No es la primera vez que este gobierno le hace un desplante así al mundo del cine. Se le ha sacudido duramente al mundo del cine, a los artistas, a la industria. Estamos hablando de un sector que es muy importante para nuestro país y la obligación del ministro de Cultura es estar ahí apoyando. Y es que este ministro está en una situación completamente insostenible, porque recordemos que es el ministro de Educación y que prácticamente no puede relacionarse con el sector educativo, y es el ministro de Cultura y prácticamente no puede relacionarse con el sector de la cultura. Por lo tanto, como el sector educativo y el de la cultura no se van a ir, quien debe irse es él. Hemos invitado a Elena Valenciano porque la Ejecutiva Federal de su partido la ha propuesto como cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas. ¿Animada? ¿Con ganas? Sí, ¿Sí? Con muchas ganas. José Luis Sastre, buenas noches. Buenas noches. Decisión que toma la dirección socialista por unanimidad. Sí, decisión que comparten todos los miembros de la dirección, también todos los varones, y con la que el PSOE quiere demostrar que va con todo. No es habitual en España que alguien de tanto peso orgánico, la número 2, asuma este riesgo electoral ante quienes lo interpretan como que se va la número 2 del partido poco antes de las primarias. Esto decía esta mañana la vicesecretaria general del partido. Con respecto a si esto significa que Rubalcaba se va, pues la interpretación podría ser justo la contraria, pero yo no la voy a hacer. Pero la interpretación podría ser justo la contraria. Aquí lo que estamos haciendo es jugando fuerte. No se la juega Alfredo Pérez Rubalcaba, se la juega el PSOE. A ver si nos aclaramos. Se la juega el PSOE, se la juega España y se la juega Europa. Bueno, dice Valenciano que podrá compatibilizar su puesto en Bruselas con la vicesecretaría del partido. Soy muy trabajadora, ha dicho en la rueda de prensa, y Óscar López ha asegurado que llegará hasta el final, pase lo que pase en estas europeas. Decías que en España es poco habitual que personas de tanto peso orgánico en el partido ocupen una candidatura para las europeas. ¿Quién fue en las últimas? Bueno, el cabeza de cartel socialista fue Juan Fernando López Aguilar, seguido de Ramón Jáuregui y de Magdalena Álvarez. Hoy decía Valenciano que ya no vale mandar a Europa a quienes han acabado su carrera política en su país, que de hecho ya no se estaba haciendo esta práctica en los últimos años. ¿Y Jáuregui y López Aguilar repiten? Bueno, esta es la pregunta. A esta hora parece que sí, por lo que ella ha dicho. Ahora supongo Ahora que alguna explicación te va a dar más, pero ha dicho que van a estar muy cerca de ella. Es verdad que López Aguilar había dicho abiertamente que quería repetir como número 1, aceptará el puesto que reserve para él la dirección del partido, y Ramón Jáuregui ha dicho que si se dan las condiciones para ello repetirá y que está en todo caso a disposición de lo que diga el ¿Y todo partido. esto cómo casa con las primarias? Bueno, de momento no va a casar, porque en la cena que el viernes por la noche compartió Rubalcaba en Ferraz con la mayoría de los varones, se ratificó el compromiso de que las primarias no tienen que interferir en esto, porque el mensaje que envía el partido ahora es que la prioridad son las elecciones europeas. Algún varón habla incluso de la necesidad de que los supuestos aspirantes tengan claro que tiene que frenarse cualquier movimiento, porque ahora la prioridad es Europa. Elena Valenciano, ¿se puede ser la número 2 del partido y trabajar en Bruselas? Sí, claro. De hecho, yo trato de explicar que mi función no cambia. Lo que cambia es el lugar en el que va a estar mi escaño. Entonces, mi escaño, en vez de estar en la carrera de San Jerónimo, va a estar en la Plaza de Luxemburgo y en Estrasburgo. Pero mi tarea va a ser la misma. Hace mucho tiempo que repetimos, insistimos todos, ¿no?, y todas, en que la política europea es política doméstica. Y como es política doméstica, son los políticos nacionales, aquellos que estamos en la primera línea de la política nacional, los que debemos trabajar en Bruselas. Es como que tuviéramos que atender a los dos campos, ¿no? El campo nacional, España, y el campo europeo, donde se toman decisiones decisivas para el campo nacional. Lo que pasa es que cuesta imaginar, estoy pensando en otros números 2 del Partido Socialista, no sé, me cuesta imaginar a Alfonso Guerra o incluso a José Blanco yéndose a Bruselas y no estando en el meollo donde se toman las decisiones día a día, donde se trabaja día a día. Las cosas han cambiado mucho desde que Alfonso Guerra era el vicesecretario general del PSOE y también desde que lo era Pepe Blanco, por muchas razones, ¿no? Primero, porque se puede trabajar prácticamente desde cualquier sitio y se puede estar conectado a una toma de decisión desde la distancia. Ya no hace falta estar encerrados todos en una sala durante muchísimas horas. La información, la comunicación, la toma de decisiones se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Eso primero, y eso ha cambiado radicalmente la manera de organizar los partidos y las empresas, etcétera. Luego, bueno, yo la verdad es que nací a la política en Bruselas. Yo lo primero que fui es eurodiputada en el Parlamento Europeo. Tengo una trayectoria allí, tengo muchísimo interés por la política europea, la he seguido durante todo este tiempo. Soy la vicepresidenta del Partido de los Socialistas Europeos y creo que el PSOE hace muy bien en tener a su número 1 aquí en España y en tener a su número 2 en Bruselas, porque creo que
somos Europa, nosotros lo somos. No me voy a ningún sitio, es que España es Europa y de las decisiones que se toman en Bruselas dependemos todos, también aquí en España. ¿Lo ha querido usted o se lo ha pedido el partido? Bueno, estas cosas nunca dependen de la apetencia personal de una, ¿no? Hombre, algo tendrá que ver, dice además, bueno, a mí dice, me gusta. yo me he criado, Sí, entre comillas, sí. en Europa, entiendo que Sí, a tiene mí me una gusta, cierta querencia. me interesa, todo el mundo lo sabe, allí y aquí, por lo tanto, no es raro que se piense en mí cuando se piensa en política europea, pero yo soy la vicesecretaria general del PSOE y esta es una decisión estratégica del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere mostrar desde el minuto 1 que le da la máxima importancia a estas elecciones al Parlamento Europeo, porque probablemente lo que suceda en los próximos años en la Unión Europea será completamente definitivo y es muy posible que estemos asistiendo a la encrucijada, ¿no?, clave en la cual o Europa se consolida o Europa se disuelve. Y creemos que el PSOE tiene que jugar un papel, como lo ha jugado, ¿no?, en la construcción europea desde que formó parte de la Unión, entonces Comunidad, y el PSOE va a jugar un papel importante también en el seno del Parlamento Europeo y del Partido de los Socialistas Europeos. Ya sé, usted dice que no, porque se lo han preguntado ya esta mañana. Tiene esto, que usted se vaya a la primera lectura, bueno, que se vaya, que compagine el trabajo entre Madrid y Bruselas. La primera lectura que se hace es que Rubalcaba está de salida, que va soltando lastre. Usted insiste en que no es así, pero entiende, ¿no?, que se haga esta lectura. Es decir, bueno, primero, ¿cómo suelta a su mano derecha? ¿Cómo deja ir pero a su mano derecha? Es que no derecha? me suelta, es que apuesta en todo caso a que lo que usted denomina su mano derecha desarrolle su tarea política en parte en la Unión Europea. Es que Rubalcaba sabe y el PSOE sabe y deberemos entenderlo todos que lo que allí decidimos hará posible o no que la salida de la crisis en España sea una salida rápida, justa, equitativa y de futuro. Es que lo que vayamos a decidir en los próximos años en la Unión Europea hará posible o no que se pierda toda una generación o no se pierda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que Europa en realidad nació en gran medida para que no se perdieran generaciones de europeos que se habían perdido en las dos guerras. Para eso nació Europa. Y en este momento está pasando. Europa está perdiendo, está a punto de perder toda una generación de europeos y europeas. Y para eso hay que combatir aquí y hay que combatir allí. Y no es suficiente combatir en el espacio nacional, es imprescindible combatir en el espacio europeo. Y eso queremos que el PSOE lo haga con su equipo titular. Y mandamos ese mensaje. El mensaje es toda la carne en el asador, el equipo titular a Bruselas. Hay que conseguir una mayoría progresista en Bruselas que cambie la política que ha venido consolidando la derecha europea en la última década. Pero insisto, entiende, ¿no?, que la lectura que se haga es bueno, a ver si Rubalcaba no se va a presentar a las primarias. Si esta es la primera señal. No, estoy acostumbrada a que se hagan lecturas en todos los sentidos y todas me parecen lícitas, ¿no? Pero vamos, yo le he visto a Rubalcaba apostando fuerte y no suele apostar fuerte aquel que se va a marchar. ¿Repetirán Jáuregui y López Aguilar en las listas, como le preguntaba Sastre? Esa es una decisión que vamos a tomar en los próximos días, pero yo estoy prácticamente segura de que sí. Ambos son imprescindibles, diría yo, para la tarea que tenemos que hacer en esta campaña, y no solo en esta campaña, sino después. Ramón Jáuregui es una persona en la que hemos depositado algo tan valioso como la elaboración de nuestro nuevo proyecto. Para mí es una persona, le digo, imprescindible en esta tarea y espero que sí, que esté a mi lado. ¿Y a López Aguilar le ha sentado bien su nominación? Déjeme, antes de que usted me responda, quiero que escuche esto. Sí. Es una decisión de la dirección del partido y guste o no, las decisiones de la dirección del partido hay que encajarlas. Hay que encajarlas. A mí sí me ha sorprendido porque, claro, hay que aceptarlas, pero hay que encajarlas. Sí, uno encaja un derechazo. Sí. Yo creo que Juan Fernando, que es muy, muy, muy buen amigo mío, tenía muchas ganas de ser el cabeza de lista, lo ha dicho, ¿no? No es que lo diga yo. Pero bueno, insisto en que esto es una decisión estratégica del máximo nivel y él lo ha comprendido y además he recibido su apoyo explícito en la reunión de la dirección del partido y bueno, yo estoy contenta porque veo al partido con muchas ganas. Creo que
que el PSOE puede ganar estas elecciones, debe ganar estas elecciones, y hay mucha gente, muchos militantes, muchos simpatizantes, muchos cuadros del partido, muchos concejales, mucha gente que lleva unos años pasándolo mal por la política y por su vida, ¿no? Porque no son ajenos a este sufrimiento muy generalizado en la sociedad española, que quieren ganar, que necesitan ganar, y yo espero conseguirlo. Les ha pedido muchos exministros entrar en las listas, y lo digo porque además usted lo ha dicho esta mañana, ya no vale mandar a Europa a quien está acabando su carrera política, que además es una, yo creo, de las imágenes que tienen los ciudadanos y los electores, es que ahí solo van los que ya no tienen nada que hacer. ¿Tienen muchas peticiones de este tipo? No, la verdad es que en el Partido Socialista estas cosas son, en fin, bastante razonables. La gente espera las decisiones que se tomen, porque las decisiones tienen que ser equilibradas, hay que equilibrar territorios, por supuesto hombres y mujeres, porque la lista tiene que ser una lista cremallera por primera vez. En fin, yo creo que todo el mundo, hay gente que seguramente tiene ganas de ir, pero todo el mundo está esperando con total naturalidad, ¿no? Pero no, yo creo que es verdad que los ciudadanos pueden tener esa imagen, pero esa es una imagen que ya no se corresponde a la actualidad, no a esta lista de ahora, sino ya tampoco a la anterior. Y desde luego en los países europeos hace tiempo que no es así. En este momento creo que debe haber unos 4 o 5 jefes de Estado y unos 5 o 6 jefes de gobierno que han estado en el Parlamento Europeo como diputados. Es muy habitual en los países importantes de la Unión que los políticos de primera línea vayan a Bruselas. Y le diré que yo me alegro mucho de haber empezado mi carrera política, por así decirlo, en Bruselas, porque aprendí desde el principio el sentido del pacto, ¿no? Es muy importante en el Parlamento Europeo trabajar en clave de pacto. Hacen falta grandes acuerdos entre las fuerzas políticas europeas para que las cosas salgan adelante. Mucho más ahora, ¿no?, que está en cuestión el europeísmo. Yo he dicho hoy que iba con 3 banderas: la socialdemocracia, el europeísmo y la libertad de los ciudadanos, porque creo que las 3 están en peligro. Y allí se hace un ejercicio de trabajo conjunto que yo creo que es una muy buena formación, ¿no?, para los políticos, que luego pueden volver al Estado miembro. Debería ser una suerte de ir y venir sin demasiadas complicaciones. Aparque un momento el discurso de la importancia de Europa, porque además yo voy a estar ahí voy a estar a su lado, defiendo la importancia de Europa, y cuando lo hablábamos el otro día, cuando todos estamos hartos de que Europa marca las directrices económicas, bueno, Europa es también quien pone un toque de atención y dice se tiene que atender a los inmigrantes sin papeles, eso es también Europa, quien revisa la doctrina Parón, revisa doctrinas que no se han hecho bien, eso también es Europa, y pienso que es importante. Le voy a pedir, aparque un momento la importancia y dígame, ¿qué se juega el Partido Socialista en estas elecciones? Bueno, yo creo que el Partido Socialista se juega seguir su camino como un partido de gobierno y conectado con la sociedad. ¿Se las toma como un test? Todas las elecciones para un partido como el PSOE son un test en alguna medida, ¿no? Porque uno lo que le pide a los ciudadanos es la confianza. Y los partidos políticos, si no tienen la confianza de la gente, pues están incumpliendo con su tarea fundamental, porque la tarea fundamental de los partidos políticos es llevar la voz de la gente a las instituciones. Por lo tanto, claro, si a uno le va mal en unas elecciones, pues razonablemente está fracasando. Así que sí, claro, todas las elecciones son un test. Se las van a tomar en clave interna, o sea, en clave doméstica. Yo creo que aquí quien en estas elecciones al Parlamento Europeo se la juega fundamentalmente la unidad europea, se la juega fundamentalmente la cohesión, la solidaridad, la justicia social, todo aquello que hemos declinado en estos años, y se la juega la libertad y los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que está en juego. Y para eso hay un instrumento, desde mi punto de vista, precioso, que es la participación ciudadana. Y el PSOE tiene que ser capaz de reunir en torno a su discurso, a su proyecto, a la mayoría progresista, para que efectivamente pesemos en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha ido ganando competencias y en este momento es un Parlamento muy importante, que toma prácticamente todas las decisiones junto con el gobierno, digamos, de la Unión Europea. Bien, este Parlamento tiene que tener una mayoría progresista, porque ahí es donde vamos a jugarnos el futuro de todos y sobre todo el futuro de España, de los países del sur. Es esa política la que hay que cambiar ahí. Por lo tanto, el reto es Europa, el reto es España, el reto es la gente que sufre, el reto es la generación que se pierde, y el instrumento es el PSOE. Yo le preguntaba también antes a Sastre cómo casa esto con todo el debate, con todo el tema de las primarias. Un resultado, voy a decir, aceptable para el Partido Socialista, un resultado que les satisfaga, ¿piensa que cambiaría en algo lo que tenga en la cabeza Rubalcaba?
No lo sé, es que además sabe que le digo que es que yo esto de meterme en la cabeza de Rubalcaba no lo voy a hacer, porque es que no puedo meterme en la cabeza. Pues debe ser de las personas que más horas pasa sí, con él. Pero pues fíjese, yo no puedo con que los demás todo lo que dicen es pura invención, ¿no? Vamos a ver, Rubalcaba es el secretario general del PSOE. Rubalcaba hemos hecho, ¿no? Estos últimos años un trayecto difícil, hemos aguantado el timón en una tempestad complicada, interna y externa. Hemos renovado nuestro proyecto, hemos hecho una apuesta valiente, pero yo creo que definitiva, por unas primarias abiertas, es decir, porque los ciudadanos decidan junto a nosotros quién es el mejor o la mejor candidata a la presidencia del gobierno. Eso va a cambiar clarísimamente la cultura política de los partidos en España. Ha trabajado mucho y bien, y creo que se ha ganado el derecho a decidir, ahora que está tan de moda hablar del derecho a decidir. Se lo ha ganado él, lo tiene que decidir él. El partido en este momento se va a volcar en las elecciones europeas, se lo garantizo. Y candidatos, protocandidatos, metacandidatos, todos van a trabajar para que estas elecciones las ganemos, las gane el Partido Socialista, porque se lo merecen nuestros militantes, se lo merece nuestra gente, y creo que el PSOE tiene un proyecto muy importante que contar a los españoles. Por lo tanto, vamos a eso y luego iremos a lo siguiente. Todo por sus pasos, pero bien. Cuando llegue a Europa, ¿va a intentar que Europa entienda que hay una frontera en Ceuta y en Melilla y que hay que solucionar lo que está pasando allí? Sin duda. Sin duda. Ya trabajé mucho en eso en mi anterior etapa en el Parlamento Europeo, y entonces había una presión migratoria en esa frontera también brutal. Trabajé mucho en eso y viajé a visitar las fronteras exteriores de la Unión. Y creo que sí, la Unión Europea necesita una política migratoria justa, razonable, y para eso hace falta que tenga recursos. Sin recursos no es posible una política migratoria razonable que ordene los flujos, pero que haya una inmigración legal posible, porque el problema en Europa es que no hay una inmigración legal posible. Y como no hay una inmigración legal posible, solo hay una inmigración ilegal que está básicamente en manos de redes de traficantes de personas. Eso es lo que hay. Así que sí, creo que esa puede ser una de las tareas más importantes a las que nos dediquemos en los próximos años. Espero que no muchos, porque la situación hay que resolverla lo antes posible. Cierta urgencia. Sí. ¿Cuántos idiomas habla Elena Valenciano? Bueno, yo soy bilingüe en francés, luego hablo un poco de inglés, un poco de italiano y un poco de catalán. Bien, perfecto. Preparada para ir a la Unión Europea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Preparada para hacer muchos kilómetros. Sí, pero ya en el avión no se nota. En el avión no se nota. Ya me lo dirá cuando vale, empiece. Muchísimas gracias y buenas noches. Ángel. Una pausa y a la vuelta vamos precisamente con esto que estábamos comentando, con el tema de la inmigración en Ceuta. Hora 25.